Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. Y estamos justo ya a 3 semanas de las elecciones que hacemos este repaso en nuestro espacio que tiene que ver justamente, me parece, con que estamos enfrentando la coyuntura más crítica que tenga México respecto a la celebración de sus elecciones. Algunos han dicho incluso que quizá podamos seguir haciéndolas, las elecciones, pero que ya no sean del todo auténticas. Que ese es el problema, me parece, que podemos tener a la vista de lo que podemos también enfrentar como un reto hacia el futuro. Y creo que también se refiere sobre todo a un repaso que podemos hacer mínimo de lo que ha significado todo este sexenio, considerando que solo durará 5 años con 10 meses al próximo septiembre. Y, por ejemplo, podemos anotar que en rubro por rubro de la administración, si uno los revisa, el caso, por ejemplo, de la electricidad, que es la coyuntura más crítica, aunque más reciente sí, pero muy principio mismo del sexenio, justamente porque no tuvimos ningún asomo de modernización en ese sector tan clave, que es justamente el que pone, en otras palabras, el sector eléctrico, el poner adelante todo el país y que pueda surgir con toda su capacidad y su vigor cada una de sus iniciativas en torno no solo a la gestión pública, sino al conjunto de la política, de la administración, del desarrollo, en otras palabras. Justo allí no hubo ninguna capacidad de modernización porque no se generó inversión, lo que es peor. Si se recuerda el caso de la empresa privada española, le fueron compradas las plantas que tenía en la República Mexicana, Iberdrola, y lo mismo podríamos ir repasando con el sector salud. Tenemos también la manera más extendida de la violencia política por el país, es decir, tenemos una gestión pública que fue, digamos, destruida, no solo desmantelada, destruida por lo que toca al ángulo más importante, me parece, que en el que México, al ser formalmente federalista, pero en realidad es un país muy centralizado por lo que toca a su administración pública federal, y lo que tuvimos, en otras palabras, fue que pasamos de ese sistema, por llamarlo de ese modo, un sistema administrativo que fue hegemónico, a un sistema administrativo carismático. Básicamente todo el siglo XX, hasta el año 2018, el sistema hegemónico se comportó precisamente con las reglas del juego, no solo democrático, sino también las reglas del juego administrativo que tenían que ver con que la fortaleza del país y de la política y de esa administración y desarrollo estaban basadas en la fuerza, en el vigor del aparato público, de sus instituciones, de su diseño, y a partir de entonces, en el año 18, justamente comienza un sistema administrativo que ha estado basado estos 5 años y contando en la fuerza, la voluntad, si se quiere ver así, de una sola persona, y la demostración queda allí, la evidencia en que rubro por rubro de la administración pública ha estado marcada por el atraso, no solamente el subdesarrollo, el fenómeno del atraso que nos lo indica, por ejemplo, el caso, hemos visto los subregistros que hay en torno, por ejemplo, a la violencia política, que hablan hasta de 80,000 casos de homicidios en espacios públicos. Si los sumamos con los 200,000 que tenemos ya contando con cifras oficiales, más los del caso de la pandemia, que fue justamente la peor gestión, después quedamos en segundo lugar de la parte más gravosa alrededor del mundo. En todo caso, no hay una atención al punto central, que es el diseño basado en un aparato administrativo funcional, porque justamente fue desmantelado, destruido, para que no tuviese ya la capacidad de funcionar, o como decimos más comúnmente en la práctica política, la capacidad de gobernar. Es decir, que la política se quedó rezagada y se puso en primer lugar la voluntad o el carisma de una sola persona, y nos ha dicho siempre un clásico que no importa que ese carisma, que esa persona sea el presidente, siempre van en primer lugar las reglas del juego para que un país pueda funcionar, al margen incluso de que se trate de una temporada
de elecciones. Con todo eso, me parece que si revisamos muy en breve esos rubros que hemos mencionado, el caso del atraso que ha tenido el país por una voluntad, digamos, unipersonal, es lo que no podríamos volver a replicar en un país que tiene justamente tantas bondades geopolíticas en el presente y sobre todo ya mirando a su futuro. Y si vemos también el caso de los indicadores que nos muestran, por ejemplo, las tasas de aprobación, cuando vemos el espectáculo, los anuncios que ha hecho, por ejemplo, el presidente respecto a los manejos que tiene la principal, el activo del país, que siempre fue la riqueza petrolera, es justo allí donde está el principal problema hoy, porque la deuda número 1 del país justamente atraviesa por Pemex. Si lo vemos también por el año 2024, ¿qué representa ese diseño o ese reto que tiene el país para los próximos años? Podemos ver que si atendemos a este sexenio 2018-2024, simplemente se atendió al personalismo. A largo plazo, lo que tendríamos que ver es que el sistema político mexicano ha podido sobrevivir incluso a la voluntad de una sola persona, gracias a que ha sido un sistema muy disciplinado, pero también hay que anotar que otra bondad, otra virtud de nuestro sistema político es que el nuestro, su diseño, se llama un presidencialismo sin mayorías. Que el presidente nunca tenga esa mayoría ha sido justamente la virtud, y lo tuvimos como una habitación común entre los años 97 a 2017, en que se interrumpió esa lógica, porque permite justamente esos tres conceptos de alimentar la política, la administración y el desarrollo. En otras palabras, Teodoro, me parece que no debemos dejar atrás ese punto principalísimo, que el nuestro seguirá siendo sí un presidencialismo, pero con responsabilidad. Un muy buen profesor español nos lo recordó cuando dijo en su libro que cómo quiebran o por qué quiebran las democracias, justo que cuando alguien gana una elección tiene que hacerse responsable, porque el presidencialismo, eso genera la sensación de un único ganador. No pueden caber dos, solamente hay un único ganador.